Hoy vamos a hablar del gen de la fibrosis quística, algo muy interesante que últimamente nos han hecho muchas consultas. Y lo vamos a hacer con Víctor Asensio. Buenos días, Víctor. Buenos días. Él es doctor en biología y trabaja en el departamento de genética de Sonespaces. Y me gustaría aclarar unas cuantas dudas que, como familiar de una persona con fibrosis quística, y de hecho llevo ya muchos años, sigo teniendo. Empezamos por la prueba del talón, que es donde nace todo, ¿no? Donde empieza ese calvario para las familias. ¿Cómo analizáis esa muestra que os llega de sangre? Bueno, pues, a ver, es una prueba relativamente sencilla, que también hay que agradecer a los técnicos de laboratorio que la llevan a cabo. A nosotros nos llegan semanalmente unas entre 7 y 10 pruebas de talón. Eso significa que han pasado primero el cribado en análisis clínico de lo que es la prueba del tripsinógeno inmunorreactivo, y la tripsina inmunorreactiva, cuando sale elevada, pues sospechan que haya una fibrosis quística en niños de menos de una semana y ya nos remiten esa prueba. Se hace una extracción de ADN y se miran básicamente 50 mutaciones, que son las que más prevalecen y están dentro también de lo que son las mutaciones que van a dar lugar a lo que es la fibrosis quística clásica, vamos a decir. La que conocemos su sintomatología y todo. Exacto. Vale, entonces, conocemos o estamos hablando de que en el cromosoma 7 afectan unas 2.000 mutaciones, pero nos hablas que solo 50 de esas 2.000 son las que provocan la fibrosis quística clásica. Entiendo que puede haber otras mutaciones que produzcan algún tipo de fibrosis quística, llamemos más light, claro, algo así. Sí, bueno, hay una base de datos internacional que reúne todas las mutaciones que se han ido describiendo en diferentes pacientes o en diferentes personas en las que se ha sospechado una fibrosis quística. Claro, no todas esas mutaciones, hay que tener en cuenta que son 2.000 mutaciones en un gen de aproximadamente unas 6.000 pares de bases, ¿vale? Entonces, son muchas. Aún así, podríamos incluso encontrar más. No todas van a dar lugar a la fibrosis quística. Entonces, se van clasificando en función de cuáles son las que más frecuentemente se encuentran en pacientes con fibrosis quística y, por tanto, podemos decir que esas son las causantes de fibrosis quística. Entonces, se clasifican en las que son causales de fibrosis, las que son que el paciente va a tener no una fibrosis quística clásica, sino van a tener una fibrosis quística un poco atenuada o que tenga algunos síntomas de la fibrosis quística clásica, pero no reúna todas las condiciones. Habrá mutaciones dentro de esas 2.000 que no provocan fibrosis quística y no se sabe que están naciendo, simplemente se pueden considerar benignas, lo que pasa que son variantes dentro del gen, de lo que es el gen normal. Y luego hay una serie de mutaciones que también encontramos que no sabemos si son benignas o si por el contrario sí que influyen en la patología. Sí, sí. Mira qué interesante. A ver, para la gente que somos profanos en el mundo de la genética, ¿nos podías explicar de forma breve y sobre todo a nivel lenguaje a lo más coloquial posible, qué hace que esa mutación provoque esa? Es decir, ¿el cromosoma no lee bien ese código genético? ¿O qué pasa ahí? Claro, a ver, hay muchos tipos de mutaciones, ¿vale? Las dos grandes, cuando uno piensa en una mutación, pues suele ser un cambio de una letra, sabéis que el ADN son estas 4 letras, ¿no? Que el cambio de una letra pues va a hacer que ya no se lea exactamente lo que toca. Entonces, a veces ese cambio va a producir, vosotros sabéis que el ADN tiene la información para hacer la proteína, ¿no? Sí. Entonces, esa proteína o bien se le ha cambiado una palabra, al cambiar una letra, ha cambiado esa palabra y ya no se lee correctamente y ya no tiene la función que toca, o bien ese cambio es tan intenso que la proteína deja de producirse. La proteína se va leyendo como si fuese una frase y de repente hay un punto y stop, ¿vale? Y ya no sigue. Y ya no sigue. Entonces, claro, dependiendo de esas mutaciones, vas a tener un efecto sobre la proteína diferente y dependiendo de dónde se hayan producido, también. Entonces, hay mutaciones que lo que van a impedir
y están las clasificaciones, ¿no? Es que la proteína se localice dentro de la célula donde toca, que es la famosa delta F508. La proteína funciona, pero no llega a la superficie de la célula, ¿vale? Hay otras mutaciones que también son bastante frecuentes, que lo que van a hacer es ese codon stop, que llamamos nosotros, ese punto stop que no va a sintetizar la proteína. Directamente, ¿vale? ya Directamente. no la sintetiza. Y hay otras proteínas que, si bien que también son bastante frecuentes, otras mutaciones, perdón, que también son bastante frecuentes, que van a llegar, el canal va a llegar a la superficie de la célula, pero no se va a abrir, no va a dejar que el cloro y el sodio circulen a través de él, ¿vale? Esto es muy importante saberlo. ¿Qué implicación tiene esa mutación? Claro. Porque, por ejemplo, los fármacos que se han diseñado Ahora estaba pensando eso. están diseñados precisamente de forma individual para solventar todos estos problemas. ¿Qué pasa? Que a día de hoy los fármacos están solventando aquellas mutaciones, o casi aquellas mutaciones, en las que hay proteína, no en las que no hay. Correcto, correcto. Entonces, el fármaco puede aumentar el número de proteínas que se dirigen a la membrana o aumentar el canal para que pueda entrar, ¿vale? Que es el famoso, Estamos, desde luego, en otra época, de cuando yo empecé en el año 89, ahora es que se nos ha abierto un mundo nuevo con esta nueva medicación. Una cosa muy interesante que nos está pasando estos días es que las familias, cuando saben las mutaciones que tiene su hijo o su hija, lo que hacen es intentar ver cuáles son los síntomas que va a tener su hijo o su hija. ¿Eso es correcto pensar así? ¿O puede no coincidir con la estadística o las probabilidades que hay? Claro, a ver, es lógico pensar así, de entrada como paciente, como padre. Es lógico pues buscar información y ver hasta qué punto tu hijo va a tener lo más frecuente dentro de esa, para prevenir, más que nada, Sí. para saber uno. Pero, claro, la genética no solo está influenciada por esas mutaciones, ¿vale? La genética de una persona individual está influenciada también por todos los genes que configuran al individuo. Entonces, habrá personas con la misma dotación genética que otras que van a responder de forma diferente pues, a una infección, a una malnutrición. También, no solo los genes, tu vida diaria, ¿no? Pues, si tú llevas una calidad de vida elevada, si te cuidas, claro, si claro. tú haces todos estos esfuerzos tan importantes en esta patología, precisamente, pues te vas a proteger, proteger, te vas a enfrentar a estos síntomas de una manera diferente, teniendo la misma dotación genética. Por Entonces, tanto, hay que mirar qué síntomas, cada mutación, cada combinación de mutación va a dar unos síntomas con unos porcentajes dentro de los pacientes y puede ser que los tengas, puede ser que no, y puede ser que los tengas más exacerbados o menos. por tanto, podríamos decir que si mi hijo, mi hija está bien, disfrutemos, porque no podremos decir, es que a ella o a él le va a pasar Claro, esto, claro. porque a lo mejor no pasa. A lo mejor no pasa o pasa de una forma mucho más Mucho atenuada más leve de y lo tal. que Por en un tanto, principio la angustia te puede llevar. Sí, pero deberíamos evitar esa sensación y disfrutar Claro, del momento en que la exactamente. fibrosis quística, que se puede alargar en el tiempo y a lo mejor muchos años, entrevistamos a Llorens el otro día, Claro. con 54 años le diagnostican, ha tenido 50, a los 51 empezó a tener problemas, 51 años porque tiene una mutación de estas que tú dices, que bueno, que a lo mejor el conjunto del combinación, ADN, exacto. pues al final sí que ha hecho que salga la fibrosis quística, pero podía no haber salido. Entonces, a las familias siempre les decimos que disfruten, si su hijo o su hija están bien, que disfruten de ese momento, que no vayan pensando en que le va a pasar, porque a lo mejor no le pasa. Claro. Por tanto, Víctor, yo creo que ese es un mensaje muy bonito. En un futuro esperemos que la genética pueda solucionar el problema. Es difícil, es complicado, pero creo que es un mensaje muy positivo este de que cada persona es un mundo, el equipo de especialistas se centra en la persona y no en las probabilidades que Exacto. tiene. Así que, Víctor, muchísimas gracias por esta información, creo que es muy útil para todo nuestro colectivo. Muy Muchas bien, gracias. pues, a vosotros.